Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, ciudadanos, ciudadanas que nos acompañan, sin duda alguna, el tema que hoy se está presentando a discusión es de altísima trascendencia para Baja California Sur y en general para nuestra sociedad. Por eso me extraña, por eso sorprende, por eso estoy en desacuerdo con que se procese de esta manera en la que se está abordando, que se procese con prisa, al parecer con consigna, que se procese sin escucharnos, sin escuchar incluso más que los argumentos que podamos tener quienes aquí estamos, que se escuche la voz de las y de los ciudadanos, que se escuche la voz de las y los expertos en esta materia. A mí me parece pues que esta manera en la que se está dando esta discusión claramente va en contra de lo que debiera ser un parlamento abierto. El parlamento es precisamente hablar, es dialogar, es escuchar. Y tenemos la obligación de hacerlo de cara a la gente, de cara a las y los ciudadanos. Y hoy se quiere legislar sobre las rodillas. Yo he escuchado durante estos días expresiones de compañeras y compañeros diputados. La presidencia de la mesa directiva, por ejemplo, habló de que se iba a convocar expertos, de que se iba a hacer foros, de que se iba a escuchar a la gente, y desafortunadamente eso no se está viendo. De hecho, se quedaron afuera muchas personas que tienen una visión diferente a la mayoría de quienes hoy están aquí en este recinto legislativo. Se hace además con un dictamen claramente deficiente. No se argumenta, por ejemplo, se preguntó, por ejemplo, al sector salud si está en condiciones de atender la demanda que se genere a partir de esta aprobación. El documento no lo dice, el dictamen no lo dice, eso no lo sabemos, no está establecido en el dictamen. A mí me parece que hubiera sido muy importante en esta discusión por recibir las opiniones del sector salud y de los expertos en la materia. Es tanta la cerrazón de la mayoría de las y los diputados que ni siquiera se escucharon, ni siquiera se leyeron, por ejemplo, las comunicaciones que hicieron llegar diversas asociaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, yo tengo aquí varias, me voy a permitir leer solamente una de ellas y voy a citar las asociaciones que hicieron llegar las observaciones y que claramente no fueron escuchadas, pero no fueron escuchadas ni unas ni otras, ni las que están a favor ni las que están en contra, no fue escuchada nada. Esta, en el caso de que se apruebe, será una iniciativa que no tiene un respaldo ciudadano. El oficio dice, por ejemplo, la Alianza Ciudadana, a nombre de la Alianza Ciudadana de Padres de Familia, Asociación Civil, expresamos nuestro respeto para solicitarle de la manera más atenta tenga bien considerar nuestra solicitud para la realización de un parlamento abierto y una consulta popular sobre el tema del derecho a la vida desde la concepción, antes de que la iniciativa ciudadana con proyecto de decreto presentada por la ciudadana Mónica Iris Jací Silver, que Presidenta, sí, le solicito por favor poner orden. Solicitamos orden en la sala, por favor, para escuchar al diputado. Que propone reformar, adicionar y derogar disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y la Ley de Salud del Estado de Baja California Sur se ha discutido y votado. Es de suma importancia para las y los ciudadanos y particularmente para los diputados conocer de fondo los elementos constitutivos en esta resolución que afectará miles de vidas de sudcalifornianos que merecen la oportunidad de la vida y que se les respeten sus derechos. Por cierto, garantizados ya en diversas disposiciones, no solo en la legislación mexicana, sino internacional de la que México es firmante, por lo que con fundamento en el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y de los artículos 66, 67, 68 y 69 de la Ley de Participación Ciudadana
para el Estado de Baja California Sur. Le solicitamos su intervención para la celebración de un parlamento abierto y una consulta popular. Agradeciendo su atención y esperando su amable respuesta, queda de usted. Firma el licenciado Aarón Lara Sánchez, Alianza Ciudadana de Padres de Familia, AC. Bueno, pues esto fue ignorado el día de hoy, simplemente no se leyó. Podemos estar a favor o en contra, pero lo que deberíamos hoy estar haciendo es escuchar a todas las voces. Y así también se manifestó la asociación Salvemos la Familia, AC, Dilo Bien, capítulo Baja California Sur, Iniciativa Ciudadana Baja California Sur, Enlace de Comparticipación en Baja California Sur, Equipo Coordinador de Pro-Life Army BCS, Redes de Vida Cristiana, etcétera. Claro, pues, claramente, no estamos en condiciones de aprobar el día de hoy esta iniciativa. Si queremos realmente constituirnos esta 16ª legislatura como una legislatura que escuche a la gente, que escuche a las y los ciudadanos, debemos entonces convocar a un parlamento abierto que se escuche a todas las voces, a quienes estén a favor de la vida y a quienes estén en contra, escucharlas a todos, y entonces sí, de manera informada y después de una discusión, que se dé entonces la votación y no que se dé de esta manera. Por eso estoy en contra de esta dispensa de trámites. Además de eso, que me parece fundamental y me parece muy importante, crucial, me parece también que el dictamen contiene errores, contiene imprecisiones que ponen incluso en riesgo la propia iniciativa que se quiere presentar y muchas de las cosas que ahí se contienen. Dentro de lo que hemos podido revisar, porque además, bueno, pues dado los tiempos, no tenemos las altísimas capacidades que tuvo la comisión para revisar en 2 días, dictaminar y hacer todo el trabajo. Apenas antier antier en la noche se turnó el dictamen, pero de lo que hemos analizado, considero que debemos realizar algunas precisiones, como lo es el considerando séptimo del dictamen, que se establece que a consideración de las comisiones dictaminadoras, fíjense nada más, a consideración de las comisiones dictaminadoras no hay impacto presupuestal. Y a la letra dice: es importante señalar que para efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, mismo que establece en su párrafo segundo que todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de la legislatura local deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto. Estas comisiones dictaminadoras, a través de la unidad de evaluación presupuestaria de este Poder Legislativo, considera que para efecto de este no hay impacto presupuestario del Estado debido a que las instituciones públicas de salud cuentan ya con un presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal, considerando igualmente que se cuenta con la capacidad técnica y el personal médico que se requiere para la implementación de las normas que se proponen reformar y adicionar. Sin embargo, cuando analizamos el proyecto de decreto… Permítame tantito, diputado. ¿Cuál es el objeto? Que al lugar la intervención del diputado Rigoberto Mares, estamos en la discusión si se dispensa en términos de lo planteado por el diputado José María, el trámite legislativo, y está ahondando ya en términos del dictamen. No, Presidenta, lo que estoy haciendo es argumentar que el dictamen contiene errores y por lo tanto quiero sustentar por qué debe regresar a la comisión, debe de darse el trámite que normalmente se le da a los asuntos en este Congreso, que es que haya una segunda lectura y en ese espacio entre la primera y segunda lectura se corrijan los puntos que estoy planteando. Si no lo planteo así y si no lo doy a conocer así, entonces pues se estará discutiendo o se estará pasando ya la discusión de fondo sin que se tomen las consideraciones que estoy pidiendo. Digo, qué lástima pues que se quiera seguir callando voces, pero soy legislador, creo que tengo derecho a expresar por qué considero
que no debe ser dispensada la lectura, debe ser dispensada los trámites. Bueno, regresando, específicamente en el artículo segundo transitorio se establece lo siguiente. Transitorio segundo, el Ejecutivo del Estado deberá realizar los ajustes y modificaciones administrativas, reglamentarias y financieras necesarias y suficientes para garantizar el derecho de la mujer a la salud sexual y salud reproductiva que se contemplan en el presente decreto. Entre los ajustes y modificaciones deberá garantizarse que exista por lo menos un médico que practique la interrupción del embarazo en las instituciones públicas de salud. Es evidente que existe una contradicción en el dictamen entre la aseveración que se realiza en el considerando séptimo, donde dicen que no hay impacto presupuestal, y en el segundo transitorio mencionado, el cual conlleva al Congreso del Estado, a nosotros como diputados, a incurrir en responsabilidad en virtud del notorio incumplimiento al artículo 16 ya mencionado de la Ley de Disciplina Financiera, todo en aras de poder emitir de manera apresurada, poco analizada e irresponsablemente la presente reforma. Entonces cuestiono, ¿dónde está el impacto presupuestal? Claro que hay un impacto presupuestal. De igual manera también podemos señalar en la sala. Que en el proyecto de decreto que hoy emiten las comisiones permanentes de puntos constitucionales y de justicia y de igualdad de género se conceptualiza el aborto en el artículo 151, cito: aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. Sin embargo, en el artículo 153 que se propone en el mismo proyecto de decreto, se establece en la primera parte del artículo lo siguiente: aborto forzado es la interrupción del embarazo en cualquier momento, sin el consentimiento de la mujer embarazada o persona embarazada. Por lo tanto, se descontextualiza la disposición propuesta y esto evidentemente genera irregularidades en la cuestión semántica del documento que pudieran dar como resultado impunidad en el momento de su aplicación. Asimismo, si el aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación, de acuerdo a la propuesta, para los efectos establecidos en nuestro Código Penal, la interrupción del embarazo desde la concepción o fecundación hasta las 12 semanas de embarazo, ¿qué término debemos utilizar? Porque incluso en el Código Penal, para el Distrito Federal, en su artículo 144 está claramente establecido, y me refiero a este Código Penal porque el artículo 151 que se está proponiendo en el presente decreto es una réplica exacta del concepto de aborto planteado, solo que se hace de manera parcial. Podemos referirnos ahora al artículo 152 que se propone, en el que se establece que se impondrán como máximo… Sí. Disculpe, entendemos que está en contra del dictamen, no sé si podamos pasar ya a la votación. Estamos hablando… A la votación de si se dispensan o no los trámites, y después en el fondo del asunto te puedes registrar en contra. Estamos en el tema de la dispensa de trámites para la iniciativa. Estoy argumentando por qué necesitamos mayor tiempo para el análisis del documento, porque claramente, y ese es mi argumento, hay temas que necesitan revisarse, más allá de que estemos a favor o en contra del aborto, hay temas que necesitan revisarse de este dictamen, y lo que yo estoy proponiendo, lo que yo estoy pidiendo es que no se dispensen los trámites para poder revisar estos puntos que estoy señalando en las comisiones y ojalá se convocara un parlamento abierto. Si me permite, Presidenta, y haciendo uso de mi derecho, voy a seguir en la exposición. Podemos referirnos ahora al artículo 152 que se propone, en el que se establece que se impondrán como máximo 2 meses o 60 días de trabajo a favor de la comunidad a la mujer o persona con capacidad de gestar que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro le haga abortar después de la 12ª semana de gestación. Otra vez, la redacción del presente artículo genera confusión y conlleva una posible inaplicación de la norma con la redacción propuesta, ya que la sanción es ambigua, es como máximo 2 meses o es como máximo 60 días, aunque si en el periodo pudiera parecer lo mismo, es incomprensible tal disposición planteada. De igual manera, en el mismo artículo 152 mencionado, se establece la penalidad de como máximo 2 meses o 60 días de trabajo comunitario si el aborto se da de manera voluntaria por la mujer después de las 12 semanas de gestación, y en su caso a quien le hiciera abortar se le impone una pena de 60 días de trabajo a favor de la comunidad.
Y el artículo 153 habla del aborto forzado, al cual se le impone una pena de 3 a 5 años de prisión, pero si mediare violencia física, emocional, psicológico, moral, se impondrá de 8 a 10 años de prisión. Y de acuerdo al artículo 154, si el aborto forzado lo causare un médico cirujano, comadrón o partera, enfermero o practicante, además de las sanciones que le correspondan conforme a este capítulo, se le suspenderá en el ejercicio de su profesión u oficio por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. De lo anterior, se puede entender que lo que se está castigando en los artículos que menciono y son parte del proyecto de decreto propuesto es la voluntad de la mujer a decidir o no abortar. No es el hecho en sí de otorgar un valor a la vida del producto de la concepción en cualquier fase del embarazo. Aquí nos da a entender que el valor radica en la falta de consentimiento de la mujer para llevarlo a cabo, y se observa esto en la diferencia de la penalidad entre los diversos supuestos por consumar el aborto después de la 12ª semana en gestación. Y haciendo un análisis del periodo de gestación, recordemos que a partir de la semana 33 de embarazo, casi todos los órganos están prácticamente desarrollados. Sin embargo, es a partir de la semana 34 cuando su oído comienza a reconocer sonidos familiares, sobre todo la voz de la madre. Además, a partir de la semana 35, el feto comienza a sacar la lengua, lo que es un instinto natural esencial para poder alimentarse una vez que nace. El embarazo culmina con el parto, que de manera general ocurre a las 37 semanas de gestación, lo que equivale a 9 meses y 1 semana. A partir de esta semana se considera un bebé a término, es decir, que ha finalizado su desarrollo y está preparado para nacer. Sin embargo, en algunas mujeres el parto puede alargarse hasta las 42 semanas, a partir de la cual se hablaría de embarazo a postérmino, mientras que en aproximadamente en el 10% de los casos se produce un embarazo a pretérmino antes de las 37 semanas, en las cuales tanto el organismo de la madre como el del feto se preparan para el momento del parto. En las últimas semanas de embarazo, todos los órganos practican para funcionar por sí mismos fuera del útero. Así el bebé traga y digiere líquido amniótico, elimina más de medio litro de orina al día y perfecciona el instinto de succión chupándose el dedo. Estamos hablando que para el caso que la mujer decida por voluntad propia abortar dentro de las últimas semanas de gestación, también la penalidad que se pretende es de como máximo 2 meses o 60 días de trabajo comunitario. En contexto, ratifico, con esta serie de reformas que se proponen, no hay una penalidad real, permitiéndose con este proyecto que reforma privar de la vida a quien lleva en su vientre después de las 12 semanas de gestación. En lo referente a las propuestas de reforma de diversos artículos de la Ley de Salud de la entidad, en el artículo 32 bis se establece que en las primeras líneas del mismo, que las instituciones de salud deberán garantizar en todo momento la presencia de personal médico profesional y de enfermería de carácter no objetor. Nuevamente, y de acuerdo a lo que refiere el considerando séptimo del dictamen, la reforma que menciono no es congruente con dicho considerando, toda vez que a todas luces existe la necesidad de destinar recursos para el propósito que persigue la presente reforma a fin de garantizar el acceso a servicios de salud. Lo ven, parece que hay demasiada prisa. Escuchémonos. A su vez, se propone que no podrán ser jefes de servicio de las instituciones de salud quienes sean objetores de conciencia. Sin embargo, en el párrafo 3º del mismo artículo señala que únicamente podrá ejercer el derecho a la objeción de conciencia el personal médico y de enfermería que participe directamente en los procedimientos sanitarios sujetos a la objeción y que ninguna persona podrá ser obligada a declararse personal objetor o no objetor. Entonces, otra vez la incongruencia, existe la limitante de que, como ya dije, no podrán ser jefes de servicio de las instituciones de salud quienes sean objetores de conciencia. Mi pregunta es, ¿existe o no de manera implícita la obligación de que se declaren personal no objetor? Yo entiendo que existe evidentemente la presión para que esto no ocurra y a su vez dicha disposición resulta incluso discriminatoria, violentando con ello el derecho que tiene cualquier persona a ocupar cualquier cargo y a no ser discriminado
en virtud de sus creencias. Continuando con el análisis de los artículos propuestos, en lo que se refiere al artículo 62, se establece que las instituciones públicas de salud deberán proceder a la interrupción del embarazo en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los supuestos permitidos en el Código Penal vigente y en la NOM 046 SSA 2/2005, cuando la mujer interesada o persona con capacidad de gestar así lo solicite, y que para ello las instituciones de salud pondrán a disposición de las mujeres y personas con capacidad de gestar servicios de consejería médica, psicológica y social con información veraz y oportuna de las opciones con que cuentan ellas y su derecho a decidir. Aquí nuevamente nos encontramos en la necesidad de que las instituciones de salud deben allegarse de recursos suficientes para poder estar en la capacidad de dar cumplimiento a las disposiciones propuestas, por lo que insisto en señalar la obligatoriedad de que el presente dictamen debe ser acompañado de un impacto presupuestario, en virtud de que tal y como lo he venido manifestando, es evidente que sí existe, y con su omisión estamos siendo evasivos irresponsablemente a una disposición en términos de la Ley de Disciplina Financiera. En conclusión, y en virtud del análisis realizado al presente dictamen, podemos concluir lo siguiente. La falta de precisión normativa en el texto propuesto solo generará incertidumbre en la norma penal que se plantea por una clara violación al principio de taxatividad establecido en el artículo 14 de la Constitución General, esto es, el principio jurídico que exige al legislador que las leyes penales describan de modo preciso y estricto las conductas delictivas. 2. Debido a lo anterior, existe una alta posibilidad de que dichas normas sean declaradas inconstitucionales, situación que redundará en responsabilidad ética y moral que tenemos los legisladores de realizar nuestro trabajo con total apego a derecho y que pudiera en su momento generar impunidad a la postre. 3. No hay que perder de vista que se ha vendido una falta de argumentación en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó totalmente el aborto. Sin embargo, lo que la Corte puntualizó fue el derecho de la mujer a decidir, pero sin caer en el absurdo de permitir el aborto en seres gestados con más de 12 semanas. Y la prueba irrefutable de lo anterior son las normas penales que fueron de escrutinio constitucional, que se sostuvieron como válidas y aún permanecen sancionando la conducta abortiva bajo ciertos supuestos hipotéticos penales. En ese sentido, y de aprobarse la norma penal en los términos del proyecto de decreto, se estaría convalidando una construcción semántica de la definición de aborto contraria a los conceptos generales que la ciencia médica y expertos validan al respecto, situación que evidenciaría una franca violación al orden constitucional. Compañeras y compañeros diputados, el tema del aborto es un tema de crucial importancia para la sociedad subcaliforniana. Los invito a que tomemos esto con seriedad y responsabilidad. Legislemos de forma consciente y no al vapor en asuntos que conllevan implicaciones tan importantes. Tomemos en cuenta a la sociedad en su mayoría y evitemos dejarnos llevar tomando una decisión apresurada, considerando que el dictamen con proyecto de decreto es un documento impreciso y arbitrario, que no cumple mínimamente con las disposiciones ya establecidas para el efecto. Seamos respetuosos de los derechos de las mujeres, pero también respetuosos de la vida de un ser que aún no tiene capacidad para decidir. Se le concede el uso de la tribuna al diputado Armando Martínez Vega.